Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por unírsenos hoy. Soy Callie Anderson, soy la directora de Audio Journalism de la Escuela de Periodismo Craig Newmark Graduate School of Journalism en CUNY. Es un placer estar con ustedes hoy. Estaré presentando junto con la directora del programa de periodismo bilingüe de Craig Newmark Graduate School of Journalism. Y un anuncio más, por favor, si tienen preguntas para los panelistas, tendremos tiempo al final de la sesión. Por favor, pónganlas en la caja de preguntas y respuestas, que debería decir Q&A, Q&A. Ahí estaremos depositando todas las preguntas y se va a estar monitoreando. Veremos las preguntas que tienen, las pueden escribir tanto en inglés como en español. Y, por supuesto, le entregaremos la mayor cantidad de preguntas posible a nuestros panelistas. Y finalmente, como ya escucharon, simplemente van a poder escuchar la interpretación directamente desde el canal que ustedes elijan. Habiendo dicho eso, quisiera comenzar en inglés. Voy a presentar a nuestra moderadora, Lana Casanova Borges, que es la anfitriona de La Brega. Hablan acerca de la experiencia puertorriqueña. Ella fue periodista y productora para la National Public Show de WNYC Studios y además de Futuro Studios. Ella ha preparado muchos estudios de periodismo en el último tiempo, 90 Cents Invisible, New York Hour y también muchos otros lugares. En 2021 formó parte del equipo que ganó el premio Alfred E. DuPont Columbia University por Blind Spot, Tulsa Burning, y el 2018 fue finalista de los premios Livingston por su reportaje desde la isla tras el huracán María. Además, tiene raíces en el Caribe, en Brooklyn y en la Escuela de Periodismo Craig Newmark de CUNY, donde también uno de nuestros instructores también trabaja. Quisiera dejarlos entonces con mi maravillosa colega Carmen Graciela Díaz. Gracias, Cali. Un placer estar en esta tarde con ustedes. Me hace mucha ilusión que tengamos esta parte en español también. Ya les han comentado que tenemos esa posibilidad, estamos acogiendo el bilingüismo. Mi nombre es Carmen Graciela Díaz, soy la directora de especialización del programa de periodismo bilingüe de la Craig Newmark Escuela de Periodismo Graduado en CUNY. Me hace mucha ilusión que tengamos hoy a Lana, a Zaire y a Eric. Muchas gracias a Callie Anderson por este evento que nos ha permitido copresentar. Muchas gracias también a Santiago Flores y a Tasha Sandoval, que van a estar encargándose de filtrar sus preguntas a nuestros panelistas. Y bueno, un recordatorio nuevamente de housekeeping, que por favor dejen sus preguntas en la cajita de Q&A en la parte inferior de la pantalla. De ese modo, Santiago y Tasha pues pueden enviarlas y manejarlas acá. Y recuerden que tenemos interpretación en vivo. Es un placer para mí presentar a Lana Casanova Borges, así que adelante, Alana, y bienvenidos a todos. Hola, gracias Carmen. Bienvenidos, bienvenidas todos. Aquí tengo el bio para Zaire Quevedo. He is an artist and journalist. Quevedo began as a reporter with youth radio in Oakland, California at the age of 15 in 2008. Since then, his work has been featured on NPR, Marketplace, BBC Shortcuts, Love Me on the CBC, McSweeney's Quarterly, and Radio Atlas. In 2018, his piece Espera received a Third Coast RHDF Director's Choice Award, and his other piece, The Quevedos, was nominated for a Best Audio Documentary Award by the International Documentary Association. It is a truly beautiful piece. The following year, he won the 2019 Third Coast Gold Award for Best Documentary for The Return, which I listened to this weekend and made my eyes pretty sweaty. He's the recipient of the 2021 Signal to Noise Award. Recibió el Third Coast Director's Choice Award y su otra pieza, The Quevedos, que fue nominada al premio, al mejor documental de audio por la Asociación Internacional de Documentales, AIRA. Al año siguiente ganó el premio de oro de la Tercera Costa y
RHDF. Es el destinatario del premio Signal to Noise de 2021 y Quevedo fue el podcaster in residence de otoño de 2019. Además, es el creador de Ídolo y es también director de un podcast de LAS Studios, productor ejecutivo del Mexican Beverly Hills en CBS. Además, ha escrito algunos ensayos para el New York Times, Los Angeles Times y LA East. Eric Galindo también fue primer editor en jefe de LA Taco, donde con su trabajo ganó un premio de la Fundación James Beard y recientemente junto a su socia Patty Rodríguez lanzó Sin Miedo Productions para escribir y producir historias latinas en podcast, televisión y cine. Bienvenido, Eric, también. Las bios me dejan sin palabras. Quizá podamos tomar algunos momentos para escuchar algunas cintas y si pudieran dar inicio a estas cintas y también explicarnos, Aire, cómo trabajamos con los idiomas. Además, eres un podcaster bilingüe. Muy bien, solo un par de comentarios acerca de la historia. Es importante para que la entiendan. La Crisis es un podcast en el cual trabajé con un equipo de Advice News y esta es básicamente la historia de dos líderes sindicales en Colombia que fueron asesinados. Ambos trabajaron para una mina de carbón administrada por Drummond, una compañía de Alabama, y empiezan a investigar los asesinatos y tratan de entender el contexto histórico en torno a ellos, las acusaciones de la empresa, a la empresa y también los hechos efectivos. ¿Qué es lo que nos pueden contar estos asesinatos acerca del capitalismo y todo eso? Y Víctor, bueno, los nombres de ambos son Víctor Casita y el señor Cano, y ambos en el clip que vamos a escuchar relatan la historia de cuando desaparece Víctor. Para alguien que escucha inglés y español, presten atención a cómo el idioma, el lenguaje va haciendo este relato. Es sumamente importante ver las diferencias en castellano y en inglés. Y bueno, ciertamente luego tendremos una conversación al respecto. Sí, también quisiera mencionar que hay algo de violencia, no es violencia gráfica, pero quisiera advertirlo. Esto se llama La Crisis, The Crisis en inglés y Contra Natura en español. But as it got late, she fell asleep. And then she got a call. It was Victor's sister. Que a Balmore lo habían matado y a Víctor Hugo se lo habían llevado. She said that one of Drummond's buses had been stopped by armed men, and the mine workers had been forced off the bus. That they had killed Balmore right there on the side of the road and pulled Victor onto a truck. Later that evening, Elisa gets another phone call, this time from a union member named Gustavo Soler. Yo fui la que cogí la llamada incluso. Y yo oí cuando yo, hola, me dice, Elisa, ya apareció Víctor. Cuando él me dice, Gustavo tells Elisa that they had found Victor. yo dije, ay, gracias a Dios. Y yo le digo, ¿dónde está Víctor? Where, she asks. En la morgue de Boston. In the morgue, in Bosconia. Victor's body was found by the side of the road. Elisa says that when she goes to identify Victor at the morgue, what she notices the most is the expression on his face. He looks helpless. O sea, él quedó con los ojos abiertos. Y la mirada que él tenía era como una cara como cuando de impotencia ya, cuando como que no pudo hacer nada. They had tortured him. Fue un hombre que yo quise mucho.
Ningún ser humano merece morir así, y él menos, Nobody deserves to die like that, Elisa says, él menos, especially him. él menos. So what's the thinking there with using so much untranslated tape? ¿Qué opinan de toda esta cinta sin traducir? Bueno, gran parte de lo que hace que el audio sea fantástico y que es un gran medio tiene que ver con que el tono de la voz hace mucho, el sonido de la voz, eso no se puede traducir. Entonces, cuando se está escuchando, se le está escuchando a ella y dice el menos, y ella lo está relatando y no es necesario interpretarlo una y otra vez. Mi esperanza con no traducir cada cosa que se dice es que si se entienden ambos idiomas, fantástico, más lo van a entender y van a captar esas sutilezas porque van a escuchar la voz, la cadencia, pero lo que está pasando emocionalmente se siente y eso era gran parte de esto. Me parece que esa es la experiencia que queríamos traspasar durante la serie, era que se entendiera un poco la sensación, que se captara la sensación de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué te parece que muestra esta versión que es un poco independencia? Tiene que ver con la responsabilidad de esta empresa de Alabama y están relatando lo que ocurrió en Colombia. ¿Cuál es la relación? Bueno, lo que queríamos y como lo veo y lo que comentamos es que la versión en inglés no es una versión en inglés, es bilingüe y la versión en castellano es completamente en castellano. Entonces, las versiones solo en inglés ya fueron. Eso ya no es así. Entonces, suponemos que todos hablan inglés y no se puede, porque si yo estuviera escuchando el guión y estuviera escuchando una traducción directa de algo que se dijo una y otra vez, es como dar por sentado que estoy prestando atención y que estoy entregando mi tiempo. Entonces, no hay que suponer que todas las personas que escuchan el podcast hablan inglés. Hay que respetar su tiempo, así como el de otros. Y me parece que tiene que ver con eso, con la responsabilidad y de llegar lo mejor posible. Es una historia sobre Colombia, el anfitrión es de Colombia y estamos tratando de remarcar una intención que todos puedan entender. Bueno, Eric, ¿quieres intervenir acerca de algo de eso? Y esa idea de que ya el contenido monolingüe en inglés ya no vale, o lo que tener versión bilingüe o monolingüe. Pues, sobre todo en lo escrito, cuando lees un artículo de prensa, pues si tienen ahí palabras en francés, nadie está traduciendo ahí esas palabras del francés. Porque la canción La Vie en Rose arde en cualquier idioma. Y pues como importa tanto el tono en el contenido de audio, esto surge cada vez que hago un podcast, sobre todo cuando lo hago con quienes no sean hispanohablantes. Y digo, bueno, pues que capten como puedan. Pues yo de niño tuve que defenderme en inglés, pues yo no sabía hablar inglés. Había muchas palabras en películas, programas, artículos que tuve que buscar en el diccionario para aprenderlas, porque en ese entonces mi idioma dominante no era el inglés y ya me alcancé a los demás y quiero que todos los demás nos alcancen a nosotros. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sarah. Por lo menos para mí, lo de tener contenido solo en inglés no ha sido válido. Pues así no he sido yo. Entonces, ¿quieres introducir este extracto que tienes del programa Chalino y lo que van a escuchar ahora? Sí, pues estábamos haciendo este podcast que se trataba de un momento muy preciso en la historia, los años 90, y también era sobre un lugar. Y era
lugar que se había dividido en dos, como son muchas historias de inmigrantes. Se trata de Los Ángeles, pero también de México. Y creemos que sí importa la óptica por la que contamos la historia y queríamos que los presentadores también reflejaran eso. Escribimos capítulos tanto en inglés como en español, en equipo, pero se entendía que la versión española no iba a ser una traducción directa de la versión en inglés, que iba a ser su propia historia que se relata por medio de la óptica de alguien que creció en México y que la versión en inglés la iba a narrar yo, alguien que creció en el este de Los Ángeles en los años 90. Y este fragmento es la misma parte del episodio en los dos idiomas, pero van a ver cómo afecta la óptica la manera en que se narra la historia. Y cabe mencionar que tu copresentador es Alejandro Mendoza. Sí, Alejandro Mendoza, músico, cuentista, trabaja en todos lados. News of Chalino's death came with a figurative and literal shock for my older brother Paul, a tough-ass teenage outlaw in his own right, who idolized him. I remember him coming home that day. He didn't say anything, but he was clearly upset and wanted to play a Chalino Sanchez cassette tape in our jammed family boombox. But Paul forgot to unplug the portable radio. When he tried to dislodge a stuck Gloria Trevi cassette tape with a file-down screwdriver, a small electrical current knocked him back all the way out for what felt like an eternity. After he recovered, he came into the living room and announced through hard-fought tears, they killed Chalino, as if he had lost someone close to him. I just sat there on the floor of a near-empty room in our little yellow house on House Street, just a few blocks away from where Chalino lived with his wife and 2 children my age. And I wondered who the they that killed him were. I never thought one day I'd be sitting across from Chalino's best friend and band leader, Nacho Hernandez, trying to find answers to that question. Cada quien para su casa. La primera vez que escuché una canción de Chalino Sánchez fue en Uruapan, Michoacán, a más de 1000 kilómetros de Sinaloa. Yo crecí en la Ciudad de México, pero pasaba gran parte del año en Uruapan, visitando a mi abuela y a mis primos. Tenía alrededor de 8 años cuando escuché una canción suya en un puesto de discos pirata ahí en la plaza central de la ciudad. En ese entonces ni le di importancia a su música porque era una oferta más que se había convertido. Me cambió la vida. Mi primera patineta. Con la patineta llegó el punk rock y mi cabeza estalló al ritmo de los guitarrazos con distorsión. Quería patear, romper algo y hasta gritar. Un verano, cuando tenía 11 años, llegué a Uruapan con discos de NoFX, Green Day, Rancid, emocionado por mostrárselos a mi primo mayor, de quien buscaba aprobación constantemente. Me dijo, esa es música de locos, pinche chilango. Escucha esto. Y puso un disco de éxitos de regional mexicano. Ese verano absorbí lo más que pude del género y volví a la ciudad. Cuando les mostré las bandas que descubrí a mis amigos, las rechazaron. Mi gusto por esta música se consolidó a puertas cerradas. Cool. I love that writing. Did you both do... Me encanta mucho la redacción. ¿También hicieron juntas las entrevistas? No, nos dividimos las entrevistas. Yo me encargué de las entrevistas en Estados Unidos y él tomó todas las de México. Fue durante la pandemia, no cruzamos la frontera en ningún momento. Y la mayoría de las entrevistas se hicieron en persona. Hicimos algunas cosas por Zoom con los estudiosos, pero con las personas que teníamos a la mano, sí fuimos con ellos directamente para hablar.
pero sí creo que demuestra claramente cuando se escucha la versión en inglés de Ídolo, es la historia de la culpabilidad que sienten los sobrevivientes. Así que padecemos muchos, los que somos personas que han salido de entornos muy violentos, y en español hablan de cómo es crecer en ese mundo y cómo uno tiene que mantener este equilibrio. Por una parte, aceptar esta realidad o intentar investigar por qué suceden estas cosas. Y sí es muy bello si hablas inglés y español, y es a ellos que queríamos llegar, porque pueden escuchar las dos versiones y sacar mucha información, porque eso lo narramos para todos. Pues aquí tengo un fragmento y ya vamos en el año como 17 de esta pandemia, ¿no? Entonces, les vamos a reproducir esto. Creo que aquí se trata de una gama. Hay el método Zaire de hacer cosas en los dos idiomas, de no tener sino una versión bilingüe, y lo que estás haciendo, Eric, que hay dos presentadores, cada quien con su perspectiva, aportando la perspectiva de cada país, y luego la brega. Yo pensaba que estaban haciendo traducciones hasta que oí el podcast de Chalino. Luego de la brega, esto es algo que hicimos para Reyes, sobre una vez que se trajo nieve a San Juan. Van a escuchar cómo hice entrevistas en los dos idiomas para mis informantes que hablaban los dos idiomas. Is not Puerto Rican at all. She's a tiny ambassador for this white Christmas. To San Juan, Puerto Rico, from New Hampshire's White Mountains, comes 12-year-old Nancy Conway, the Snow Princess. Nancy is bringing to this torrid zone Commonwealth a commodity unknown here, but plentiful in Nancy's home state. Transported by airplane belly The boat. Snow Princess comes down the airplane steps in a cable knit sweater and a winter hat. Doña Fela and a couple of kids in traditional costumes greet her. Watching it, you wonder how much snow is melting during all that pomp and circumstance. Do you remember trying to taste it? Yeah, I did. I ate it. It was ice, a big surprise. In Puerto Rico, we put flavor to the piragua. The piragua. Which is a cone of ice. With a syrup, with a sugary flavor on top of it, and it's delicious. And it didn't taste like my piragua. It tasted like nothing, like water, which is what it is. What's the fuss? There's nothing to it. Tastes like nothing. Pero la estrella de este noticiario no es boricua. Es una pequeña embajadora para esta blanca Navidad. To San Juan, Puerto Rico, from New Hampshire's White Mountains, comes 12-year-old Nancy Conway, the Snow Princess. Nancy is bringing to this torrid zone Commonwealth a commodity unknown here, but plentiful in Nancy's home state. Transported by airplane belly boat. Desde las montañas de New Hampshire, según el locutor, llega la princesa de la nieve. Baja del avión en un suéter y un gorro de lana. Doña Fela y un grupo de niños en disfraces le dan la bienvenida. Hay otro niño, el hijo de un ejecutivo de Eastern Airlines, vestido como un jibarito. Hay unos bueyes y una carreta, y niñas en vestidos de flamenco, lo cual tampoco tiene sentido. Mientras lo ves, es inevitable preguntarse cuánta nieve se ha perdido durante toda esta ceremonia. Antonio cuenta que cuando recibieron la nieve en Puerta de Tierra, él y los otros niños se vistieron en ropa blanca, color que no duró mucho. Se pusieron marrón, naranja, cuando la nieve se convirtió en fango y la ilusión se derritió literalmente en nuestras manos, sobre nuestros cuerpos, en la cabeza. Apenas dio tiempo para saborear un poco literalmente, pero nada, era una piragua sin frambuesa. Cuando empezó a derretirse, ya era piragua. Pero piragua sin sabor. Sin sabor, el hielo nada más. Le faltaba la frambuesa. Una piragua sosa que no duró mucho. No duró nada.
So a friend from Argentina pointed out to me that Una piragua amiga de Argentina me señaló que piragua tiene otro significado en otros lados. Por ejemplo, ¿a ustedes un snow cone? ¿Qué le dicen? Hielo. Yeah, that's what I've heard too. Sí, eso es lo que me han dicho también. Hielo. Bueno, pues lo mandamos traducir al inglés, pero me pesa no haberlo hecho mejor en español. Pero bueno, alguien acaba de preguntar en el chat y todos deben ingresar en la casilla de QIA, pero les dirijo esto. Pueden calcular cuán más difícil es hacer un episodio en los dos idiomas, como es el 50% más de dificultad o el 100%, el 100 diría, porque efectivamente es crear dos programas, por lo menos en nuestro caso. I say this not to be contradictory. No quiero contradecir, pero para mí resulta más fácil. Pero bueno, volvemos al tema de pues lo que sería la manera de abordar este trabajo bilingüe. Para mí es más fácil porque puedo entender los dos idiomas. Para mí es más fácil escribir guión alrededor de la cinta que tengo en español en vez de verlo como otra parte del guión. Algo ajeno a lo que es el núcleo del guión. Me parecía más natural porque sentía que podría estar guión y luego introducir fragmentos de audio sin pensarlo demasiado. Porque si me lo está revisando alguien que solo habla inglés, me dicen, bueno, pues quizás interpretamos esto o añadimos tal. Pero a mí me resultó mucho más fácil pero luego tenemos que ver cómo lo traducimos totalmente al español para que sea versión monolingüe. Eso sí es más difícil. Yo no opté por eso, afortunadamente, pero la versión bilingüe, pues decía, listo, voy a usar este audio que tengo y me resultó bastante orgánico. ¿Lo hiciste primero en inglés o en inglés castellano? Estás muteado. No, bilingüe primero, bilingüe, sí. ¿Y tú, Eric? ¿Inglés primero o ambos al mismo tiempo? Mira, la verdad es que íbamos compensando con los episodios y Alex y yo hacíamos uno, luego se escribía el guión del otro. Y Juan Diego Ramírez, no, Juan Diego traducía. A ver, teníamos un par de productores, Juan Diego y Lili, ellos traducían literalmente desde el castellano de Alex al inglés o el castellano, en fin. Y luego tomaban eso y lo reescribían, lo volvían a redactar y teníamos editores en ambos lados, porque no solo es porque era español, sino que era un español específico de un dialecto del norte de México. Y era importante mantener esa autenticidad de la voz que estábamos tratando de captar. Así que íbamos hacia atrás y hacia adelante. Y lo otro es que estábamos lidiando con un tema, una temática compleja, la cultura narco. En México, especialmente para nuestro equipo, que tiene que vivir en México, era complejo. Así que había muchas sutilezas que teníamos que filtrar. Y para este tipo de podcast específico que hicimos era como hacer dos shows para dos públicos distintos, con dos vías distintas. Y si se escucha en inglés, yo puedo decir cosas más abiertamente explícitas, como matar a Chalino, porque yo no estoy allá, pero un periodista mexicano tiene que ser mucho más cuidadoso con cómo se expresa, incluso emitir una opinión acerca de la cultura de los narcos o música narco. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo soy de Los Ángeles y puedo decir las cosas más directamente. Es muy distinto. Lo otro es no faltarle el respeto a nadie, ni vivo ni muerto, porque son personas complicadas, con
que viven vidas muy peligrosas. Perdón, sí, adelante. Sí, me parece que es un punto muy importante, Eric. Es algo que no quiero que se pierda. Es que los podcasts bilingües no tienen que ver con el lenguaje. Sí, a un nivel superficial, pero eso es un 10%. Es la punta del iceberg y el 90% es contenido geográfico, cultural. Y ahí ya entra la gente con la que se está trabajando, los productores. Y estoy muy agradecido por la crisis en la cual trabajamos. Y esta persona no solo había estado abarcando distintos aspectos de la vida en Colombia, sino que también regionalmente era un lugar en el que nos estábamos centrando. Era un contexto cultural específico. Y no podíamos dejar de mencionar algo, porque si yo estuviera escuchando el podcast, diría, bueno, pero ¿por qué no mencionaron tal cosa? Entonces, me encanta lo que dices, Eric, porque es un buen recordatorio de que cuando estamos tratando de hacer que esto funcione en 2 idiomas, también hay que tener en cuenta las demás aristas. Así que va más allá del guión, no es solo traduje bien esa palabra o no. Me parece muy importante lo que has mencionado. Para los otros que están aquí, pero por ejemplo tenemos 2 productores para La Brega que viven en Nueva York y 2 productores que viven en San Juan. Así que tenemos como ese lente de la diáspora representado, claro, pero también ese lente que está en la isla y que entiende que un party de Marquesina es algo súper específico, súper puertorriqueño, súper boricua, que no vamos a interpretar para todo el mundo, ¿no? Que, como dijiste, like catch up, right? Si no entiendes lo que es una marquesina, que lo busques. Métete al Google, entonces. Sí, piragua, aunque no sepas, a mí me da gusto que piragua es la palabra que usaste en español porque es muy específica, ¿verdad? Ves the street vendor que vende piragua es muy diferente al street vendor que vende hielos mexicanos. So cuando digo, nomás usando esa palabra que es very specific to Puerto Rico, automáticamente es una cena específicamente que te lleva a Puerto Rico. Y también quiero decir que La Brega, oh my God, beautiful, beautiful podcast. Dios mío, es un podcast fantástico. La verdad es que fantástico y contar con Chalino y contar esa historia de un lugar a través de distintas escenas y personajes y personas. Me encanta y quiero decir eso antes de que avancemos. Bueno, hablando de eso, porque yo trabajé con Marlon Bishop de Futuro Studios y yo sé que tú trabajaste con él también. Y Ser, que vienes de Latino USA, está en tu pedigree, que es donde también trabaja Marlon Bishop. Que primero, props a Marlon Bishop, que es el gringo más encantador que hay. Número 2, pero también podemos hablar un poco de cómo esa influencia de Futuro Studios, de Latino USA, de trabajar para una audiencia que entendemos que muchas veces es bilingüe, ¿no? No sé, como sí. no hay pregunta ahí más que nada decir que Futuro Studios, hablarlo. Yo le mandé un día después de que ya habíamos terminado, estaba sentado y pensé yo, man, Marlon Bishop es un genio. Dios mío. Y le mandé es un genio, Marlon Bishop. Marlon, no tienes que responder, pero nomás quiero decirte que yo creo que eres un genio. Porque el trabajo que ha hecho con muchos, Anything for Selena, like La Brega, Latino USA, so many, Futuro is doing remarkable work and they've been doing it. Futuro está haciendo un trabajo sobresaliente. Es increíble y ahora hay muchos anfitriones y escritores, pero también se crean distintas alianzas con las empresas y se producen shows increíbles. Todo eso muestra lo especial que es ese lugar y el talento que sale de ahí va
más allá de lo posible. Es increíble. Sí, de todas maneras, y me parece que lo que es tan especial es que muchas personas, sobre todo de Latino USA específicamente, pero muchas personas que conozco y quiero son mis amigos y colegas, y es gente que admiro y que ha pasado por Futuro. Algo que me parece que también es muy especial de Futuro es que es exactamente de lo que estamos hablando. Tiene que ver con celebrar y destacar lo multidimensionales que somos, entre comillas. Pues esa experiencia es tan compleja y no se puede tener solo una versión de algo. Es importante tener múltiples versiones, distintos idiomas, distintos contextos. Y puedo decir que en mi tiempo que estuve en Latino USA, eso me formó. La verdad es que cuando hicimos The Crisis, no se podría haber hecho simplemente traduciendo directamente. Me parece que siempre existió el supuesto de que alguien que estuviera escuchando entendería castellano. Y me parece que, bueno, también he tenido experiencias en otros lados donde no es el caso, donde el idioma en sí no es visto como algo a destacar, es visto como una barrera para comunicar y es bastante desilusionante muchas veces, porque lo que hacemos nosotros tiene que ver con destacar el poder de la voz humana, el poder del sonido. Así que me parece increíble y, por supuesto, no solo para mí como persona, sino como grupo, sino para todo el panorama de esta industria del audio. Bueno, pero el periodismo en audio, en sonido, la cinta que tienes con Antonio Martorell y ese audio donde se habla de las piraguas, es muy emotivo. Es el tipo de cinta que no importa el idioma que se elija, simplemente hay mucha pasión y es emotivo. Y al ver los guiones, suelo buscar la cinta más emotiva, la que puede funcionar para las personas que entienden las palabras y para los que no. Es lo que hacemos normalmente, es tomar un audio y elevarlo a otro nivel y decir, pero si se escucha, se entiende como en el menos, que funcionaría de igual manera. Es importante contar con la versión más especial de lo que se está haciendo y no quiero ofender a nadie con eso. Sí, estoy de acuerdo. ¿Saben? Hay una versión, porque este panel se llama literalmente cómo hacer un show en 2 idiomas, pero me imagino que hay una pregunta que podría ser, ¿debería uno hacer un show en 2 idiomas? Tener una versión bilingüe o no sé, ¿cómo deberíamos pensar en esto? ¿Deberíamos hacer shows en 2 idiomas o no? La verdad es que Frank, la persona que me apareció en la mente, a ver, es una respuesta difícil y no muy emocionante, pero yo creo que debe hacerse si tenemos los recursos. Se puede hacer por sí solo, si uno es muy apasionado y dice, lo voy a hacer. Pero me parece que, y cuando digo un equipo grande, digo no solo un equipo que habla inglés y uno español, porque es una dinámica que es un poco tóxica y que ya existe en nuestra industria y es simplemente darle más trabajo a personas de color y, en fin, hay que tener recursos para contratar a un grupo que tenga un contexto geográfico específico, como decía Eric, que permita entender mejor y redactar los guiones de mejor manera. Eso es lo primero que me salta a la mente cuando hiciste la pregunta. Me parece que si uno puede,
y tiene los recursos y gente que puede aportar, debería hacerse un podcast bilingüe. Es todo un cuarto de un cuarto de un cuarto de un cuarto del trabajo que se hace en una serie o en otras producciones. Así que es lo primero que se me ocurrió. Voy a tratar de pensar en algo más interesante, pero es lo primero que me vino a la mente. Para mí también es lo primero que pensé. Si uno tiene los recursos y los medios, debería intentarlo, incluso en múltiples idiomas. Por ejemplo, en el podcast de Maradona, me pareció increíble. Y diría, sí, requiere muchos recursos, pero para la gente que está al otro lado, para los inversionistas, también tiene un mayor retorno sobre la inversión. Que puedan hablar tranquilamente con todas sus expresiones naturales, y eso abarca a un público más amplio. Pero me parece que hay historias y que muchas de las historias que hemos contado tienen mucho, ¿cómo decirlo? Son historias bilingües que quizás son mejores contadas en español. Y para mí, quizá es el primer podcast que han escuchado mis padres. Y yo le hablaba a la gente y decía, mi hijo está escuchando esto, mi abuela está escuchando esto, lo escuchamos juntos y se convierte en algo multigeneracional, que es hermoso. Y me parece que esa es una de las razones por las cuales me gusta contar historias en 2 idiomas y quiero contar historias para otras personas con las cuales yo crecí. Personas que solo hablan español o que hablan español e inglés, incluso personas de Latinoamérica o que salieron de Latinoamérica y que hoy solo hablan inglés. Entonces, es muy complejo. Y siempre digo, bueno, este es mi lente, esta es mi perspectiva. Así es como cuento historias y uno no debe hacer cosas que no le agradan. Hay que hacer cosas con las cuales nos conectamos y que nos resuenan. Sobre todo con estos trabajos, estas obras tan intrincadas que estamos elaborando, pues si no te conmueve el tema, ¿qué vas a hacer? Porque esto es algo que tarda meses en realizarse. Pues habrá cinta en la que se me escuche gritando, llorando, diciendo, otra vez, ¿por qué tenemos que volver a hacer esto? Ya la versión 13, que ya es el último borrador, de verdad. Pero bueno, pero a propósito de las lágrimas, pues hago muchas entrevistas en los 2 idiomas y muchas veces vuelvo a escuchar, a hacer preguntas muy precisas. Pero yo no haría una entrevista, Zaire, como la que reprodujiste 2 veces. Hacer que una fuente tuviera que vivir eso 2 veces, tan solo para tener el logro de haber creado eso. Pues se tiene que formular una estrategia al respecto, porque pues sí puede re-traumatizar a las personas si tienen que pasar otra vez por eso en un idioma, sobre todo si sientes que dominas mejor un idioma, habrá algún efecto psicológico, pues si se tiene que interpretar esta experiencia y expresarla en un idioma que ni te gusta, que ni dominas. Y también creo que en el caso del, pues hay académicos que dominan muy bien los 2 idiomas y puedes volver y hacerles otra entrevista si hace falta algo, pero pues yo no entrevistaría así a un sujeto que pasó por algo muy traumático. Y a los académicos quieren que les sigan llamando. Sí. Pues yo creo que solo lo hicimos una vez en este programa de Chalino con un docente que enseña sobre los corridos en una de las universidades estatales aquí en California y que tiene muy alto nivel en los 2 idiomas. Entonces lo entrevistamos de nuevo un par de veces en español. Bueno, hay más de una decena de preguntas. Tasha y Santiago, ¿quieren intervenir? I can start. I have a question. Sí, yo puedo empezar. Tengo una pregunta de Solman. Dice, me encantaría saber si
¿Tienen algún consejo o técnica para reproducir entrevistas en el otro idioma sin empezar en el segundo idioma y luego hablar mientras se lee una traducción? Eric, adelante. Todavía estoy pensando. Pues a mí eso generalmente no me gusta, a no ser que el audio sea de pobre calidad. Por ejemplo, si es difícil de entender en cualquiera de los idiomas, entonces ahí eso sí funciona, pero yo prefiero reproducir el audio y luego dar el resumen. Si escuchan The Crisis, así como hacen ellos. Esa es mi preferencia. Pues es un surtido. A mí no me gusta narrar porque pues ya entenderán por qué, pero bueno, y dirán que esto suena muy abstracto, pero el ritmo de la cosa importa mucho. Entonces, quiero primero pensar de la cinta y preguntarme si hablara los dos idiomas, ¿qué me gustaría escuchar? Aunque tenga que traducir un poquito después de algo, puedo dejar ahí algunos detalles en la cinta que no van a caber en la traducción. Entonces, si alguien habla español, sienten que están sacando un poco más de esa experiencia. Eso es un elemento clave. Y luego, pues también el ritmo de la cosa. Entonces, ¿qué tal si dejamos que empiece la frase y luego terminamos la frase y así se saca el significado como quiera, pero así es una experiencia más dinámica en cuanto a la escucha? Next question. Bueno, próxima pregunta. I have nothing to add. Sarah said it. No tengo nada más que decir. Los dos lo expresaron perfectamente. So the next question we Bueno, have, la siguiente pregunta es en español. I guess primarily directed at Eric. Y se dirige principalmente a Eric. Si ambas versiones de ídolos son diferentes, adaptadas a cada entorno, si uno quisiera escuchar el panorama completo, significa que debe escuchar el podcast en ambos idiomas. Si una persona solo habla en español, does that mean they're missing 50% of the story? How did you manage that? ¿Eso significa que se están perdiendo la mitad de la historia? ¿Cómo controlaron eso? Sí, pero la historia de Chalino sigue siendo igual. Esa parte está fundamental en los dos idiomas. Lo que sí estás perdiendo es la historia personal de este pelirrojo mexicano que creció en Los Ángeles en los 90s, cuando Chalino estaba pegando muy fuerte. Y sí hay poco de eso en la versión en español. Está peppered entre los episodios, pero no está en el front and center de la historia. Y también si nomás escuchas el inglés, no estás escuchando la perspectiva de alguien que creció un punk rock rockero, reportero en Chilango, en México. Esa parte es lo que sí se pierde, pero la historia de Chalino sigue fundamental en las dos versiones. Sí, yo diría que igual con La Brega, que el periodismo que sale es igual, solo que quizás te vas a perder unos chistes que hacemos. Por ejemplo, en ese clip yo dije algo sobre los trajes de flamenco, que claro, es para yo parar y hacer un explanatory comma de lo que es un jíbaro, un jibarito en inglés y todo eso, decidimos cortar esa parte en inglés porque como que no te va a dar el sentido. Pero en español, para yo decirlo así claramente, es como un value added para esa versión. Pero no es como integral. O sea, yo diría. Aunque los jibaritos siempre son integral. All right, our next question is from Bueno, la Rebecca. próxima pregunta es de Rebeca y pregunta, ¿saben cuántos escuchan su trabajo bilingüe que no sean latinos o que no sean hispanohablantes? Zaire. No sé cómo cuantificar eso, pues yo sé que tuvimos bastante oyentes en Colombia, pero si estamos hablando de oyentes en Estados Unidos, no creo que lo dividan así. Es difícil de decir.
From the responses, Pero según las respuestas, lo veía bastante parejo entre los dos idiomas. Me llegaban correos en inglés y en español, y correos de personas en Colombia, tanto como en Estados Unidos. Entonces, no sé, me pregunto si ustedes sabrían. No, pues lo teníamos bastante miti-miti entre los dos idiomas, pero es difícil de saber si hay personas entre ese conjunto que están escuchando las dos versiones, pero sí tuvimos oyentes en todo el mundo. Nos escribían de la India o de Israel y se veía eso reflejado en lo que medíamos. Entonces nos preguntábamos para el próximo ciclo cómo podemos pensar en pues lo que es nuestro pueblo no puertorriqueño. Sería buen punto de partida, pero nos preguntamos si queremos que eso sea más accesible. Yeah, I also don't know like Pues yo tampoco sé lo que sería el desglose, pero sé que estaba calando en Australia, en Reino Unido y en otros lugares Spanish speakers, or at least donde me imagino que no hay muchos hispanohablantes o pues pocos hablantes de un español regional de México. what Sarah said, you know, anecdotally, like people. Y lo que dijo Zaire, pues anecdóticamente se han comunicado con nosotros personas de todas partes a expresar que les agradó el podcast. Y yo tampoco me fijo en las cifras. No, a mí tampoco. To Chalino, Bueno, una pregunta. Cuando escucho Chalino, cleaning the apartment kind of day. And so era un día que estaba limpiando mi apartamento, entonces dejé tocar todo. Estaba escuchando cada capítulo primero en español y luego en inglés. Pero pues yo sé que para The Crisis la lista de reproducción se organizó de otra manera. Entonces estaba escuchando de golpe en un idioma y luego en el otro. ¿Cómo prefieren organizar? ¿Cómo sería así la lista de reproducción? Eso va más allá de mi escala de pago. Yo no tomo esas decisiones, pero escuchando The Crisis o el podcast de Maradona, pues muy cómodo resultó escuchar en un solo idioma. But I do think that like the Selena podcast. Pero el podcast de Selena o Loud lo dejaba tocar. Pues yo creo que a mí personalmente me daría igual. I think it depends on. Pues yo creo que depende primero del tema. No sé si escucharía en ambos idiomas The Crisis por ser una historia tan intensa. Diría, yo puedo en un idioma, escuchemos todos los capítulos en un idioma. Pero a mí me gusta lo que tú estabas diciendo de brincar entre los dos. Es una experiencia más interesante. Pero a la vez entiendo que mi versión de cómo funcionan las cosas puede que no salga rentable para la gente o puede que no les resulte más útil. Mi preferencia personal sería entrelazar las versiones así, pero no sé si así sería que más éxito tendría. Próxima pregunta, Santiago Tasha. Bueno, esta próxima pregunta es si reciben críticas por el contenido bilingüe. Is there ever not? I would say. Es que a veces, más bien, si en algún momento no nos llegan críticas, sí se ve cada vez menos, pero primero cuando estaba haciendo contenido bilingüe me llegaban muchas cartas de odio, sobre todo durante el gobierno de Trump, cuando siento que había más de eso en el ambiente y luego mágicamente se esfuma toda esa dinámica. Pero sí, muchas personas, sobre todo porque me gusta relatar historias de las personas que me rodeaban en mi infancia y a veces son ampones y delincuentes y personajes muy complicados y dirían que eso es perpetuar un estereotipo, pero pues las personas que yo conocía o que yo veía en mi infancia, pues no los veo como estereotipo, pues dirán, bueno, sí, son delincuentes, todos son delincuentes, cosas así nos decían. No creo, hasta donde sé yo, y puede que yo simplemente no vea esos correos, pero no pienso haber recibido nada sobre el aspecto bilingüe de la historia. Pero creo que, pues, sí nos llegaron en Latino USA cartas de odio, pero no le hacíamos caso. Y nosotros sabíamos que, pues, estamos haciendo algo maravilloso. Jódanse.
nunca me llegó ninguna carta de odio bien redactada. Odio los medios bilingües por este motivo. Pero mejor dicho, nos llegaba y yo decía, odian todo esto, entonces no descartamos la crítica. Pero he tenido la suerte de no haber recibido mucho. Yo, la verdad, me estaba preparando para tener un discurso de Puerto Rico, de personas preguntando, pues, pero ¿quiénes son estos boricuas en el extranjero? Hablándonos de lo que es ser boricua, pero como nuestro equipo era tan diverso, había distintas clases de boricuas, no nos llegó eso. Pues estoy diciendo esto y mañana seguro me llega algún correo horrible que esperándome en el buzón, pero teníamos un equipo de reporteros, de productores, editores, porque pues, no hay una sola identidad, una sola manera de ser boricua. Mejor dicho, representamos tanto que y no pueden decir que lo nuestro era horrible porque no lo fue. Creo que nos queda una idea más, una preguntita más o cualquier consejo. ¿Cómo queremos pasar estos últimos momentos? Whatever y'all think. I don't Como quieran. No tengo preferencia. ¿Debemos dar recomendaciones de otros programas que deben escuchar? Ah, sí. Muy astuto eso. Word in for Loud. Yo quiero sí darle una recomendación a Loud, que es otra producción de Futuro Studios sobre la historia del reggaetón. Algo muy bilingüe. Ahí dijo Zaire. Third language in that. Estarán hablando un tercer idioma en ese podcast. What about you, Sarah? Go ahead. ¿Qué tal, Zaire? Adelante. Sí, y acerca de futuro, también recomiendo el podcast sobre Selena, si no han escuchado ya, y también Authentic, la historia de Tablo, que es una serie que acaba de lanzar el equipo de Vice Media. No es contenido hispanohablante, pero en este espacio bilingüe hablamos de todo. ¿Cómo es? ¿De qué se trata el programa Authentic? Es la historia de un rapero coreano cuya vida se desmorona por un rumor en línea y creo que están lanzando episodios cada semana. Entonces, pues sí, les sugiero escucharlo. A ver, Eric. Maradona es Dios. Entonces, si quieren escuchar la historia de Maradona, sí recomiendo ese podcast y viene en distintos idiomas. Es de Spotify. A mí me encantó Mississippi Burning, The Ballad of Billy Joe. Dios mío, qué obra de audio. Es contenido anglohablante, pero es una maravilla. La Brega. Y me encanta La Brega y lo que hayan hecho mis dos compañeros aquí de panel es fenomenal y sí sentó las bases para lo que estamos haciendo ahora. Bueno, pero antes de despedirnos, quiero hacer una pregunta más. Yo vi hace poco un video en TikTok y no lo guardé, pero alguien estaba mirando a ver si tienen un tono más alto cuando cambian de inglés o de español. No sé si han visto. Y desde entonces he pensado eso. A ver, ¿tienen alguna idea sobre cómo cambia su voz de un idioma al otro? No, pero gracias por introducirme la idea, porque ya no dejas de pensarlo. Voy a salir de acá sintiéndome más incómodo con mi propia voz. Pero yo sí noto que cuando estoy hablando con personas de Sinaloa, sí sale mi acento de Sinaloa, asimismo con mis padres. Por allá. I don't understand anything you just said. No entiendo nada de lo que acaba de decir. I think I get a little higher in Spanish. Creo que sí, tengo un tono un poco más alto en español. Yo creo que tengo un tono más profundo. Cali, Carmen. Bueno, Carmen, muchísimas gracias a todos por este tremendo diálogo. He estado riéndome. Gracias a Lana por tu trabajo de moderadora y gracias por las preguntas y gracias a Tasha y Santiago por seleccionar muy buenas preguntas. Gracias Eric, gracias Zaire y gracias Carmen. Entonces quedaron pendientes muchas preguntas. Pasen a Audio Twitter, vayan a sus espacios, sigan con este diálogo. Ahí seguimos, pueden encontrar a todas estas personas en Twitter y pueden comunicarse para seguir
con el discurso. Gracias a Lana y que todos tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Bye, buenas tardes. Gracias mil. Chao.